Hola, espero que se encuentren muy bien. Acá de nuevo con otro tema para los padres y representantes que tengan niños con problemas neurológicos. Les habla Antonio Zúcati Viema, médico, especialista en puericultura y pediatría y neuropediatría. Y el tema que les traigo hoy es, me pareció importante transmitirlo a ustedes, ya que es mucho lo que uno observa en la reacción, en la consulta, de las reacciones de los padres cuando uno le da un diagnóstico neurológico. Esto es importantísimo porque a medida, en estos años de experiencia, a medida que transcurre el tiempo, pasa consulta, he observado que los padres pueden reaccionar de muchas maneras. Sin embargo, el diagnóstico neurológico creo que es un poquito diferente a lo que es otras especialidades, ya que los padres pues se tienden a presentar negación o se asustan por un diagnóstico que uno les dé. Generalmente cuando uno le dice a los padres un ejemplo, que su niño sufre de epilepsia, ya ellos tienen una connotación o tienen una información de tipo cultural, lo cual relacionan que epilepsia es una enfermedad grave, que es una enfermedad de loco, o que es una enfermedad discapacitante. También traen la cultura de que epilepsia es solamente el tipo de crisis de la que los niños tienen actividad motora, y pues genera muchas reacciones en padres. Otra cosa que he observado en la consulta es que generalmente pues ya cuando son niños lactantes, que son niños que se ven hermosos, robustos, y uno los examina y le observa un problema neurológico y se lo transmite a los padres o le da el diagnóstico, ellos pues pasan de una vez de fase de rabia o de ira a una fase de negación y piensan que uno se ha equivocado, ya que ellos no pueden observar o como ven a un niño muy hermoso, muy robusto, pues no lo asocian, que no pueden creer que tenga un problema neurológico. Por eso he asociado o he visto, estuve investigando lo que es la fase que pasa una persona por el duelo de una pérdida, y es muy semejante a lo que pasan los padres cuando se le da una noticia o se le da un diagnóstico neurológico. Entonces me pareció muy importante traer esto. Comenzando, ¿verdad? Podemos preguntarnos quiénes van a la consulta. Generalmente van los padres a consulta, pero pueden ir otros miembros de la familia, como abuelos, que generalmente pues son los que se encargan de cuidar a los niños mientras los padres trabajan, bueno, sobre todo en nuestro entorno. ¿Cuáles son las primeras reacciones? Eso va a depender. Si van con un niño generalmente menor de 2 años, 1 año, donde ellos todavía no han observado ningún problema, y uno al examinarlo observa un déficit neurológico, conducta del desarrollo, hitos de desarrollo que no están acorde a la edad y uno se los comunica, primero hay una reacción de que no lo pueden creer, ¿verdad? También si estos padres, pues su niño ha sido de difícil, lo que uno llama fetos valiosos, de difícil concepción, o cuando son hijos únicos, el rechazo es mucho mayor porque hay un choque emocional. ¿Qué diferencia tienen los diagnósticos neurológicos con otras especialidades? No sé por qué yo he observado que cuando uno da un diagnóstico neurológico a los padres es por algún niño, algún problema de discapacidad, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, es como darle una sentencia de muerte. Ellos reaccionan como si su niño se le hubiera dado una sentencia de muerte y se le hubiera dado una discapacidad de por vida. Y esto no es así, tienen que estar abiertos y les voy a comunicar qué fases pasan estas personas por eso. Entonces, los diagnósticos neurológicos generan un gran duelo. Y pues me pongo en la posición de los padres cuando van con su hijo, que eso es una emoción, la llegada, su llegada a la familia, donde hay muchos padres que tienen muchas expectativas en su bebé, y llegue uno y al valorarlo le dé una noticia negativa, esto genera un gran choque. Entonces, ¿cuáles son las fases del duelo ante un diagnóstico neurológico?
Aunque hay algunas fases de duelo reconocibles e identificadas por la psicología, el luto es distinto para cada persona. Los padres pueden pasar por diversas fases, incluso pueden saltarse algunas, no todas se dan en un orden determinado. Según los expertos, no es algo que necesariamente debamos o lo debemos superar. Muchos padres pues les cuesta superar esto y se les entiende. Y en nuestra es más difícil superar el duelo. ¿Por qué es más difícil? Porque no se le está dando un diagnóstico de muerte al bebé, sino un diagnóstico de una enfermedad, y generalmente son enfermedades crónicas, con lo cual los padres tienen que convivir con ellos toda la vida. Por eso genera un gran duelo. Y como las creencias, pues, tienen muchas creencias populares que influyen demasiado, sobre todo, por ejemplo, un niño que toma anticonvulsivo, los vecinos, los familiares le refieren que eso es muy fuerte, que es una droga, que eso lo hace dependiente toda la vida. Entonces las creencias populares influyen. Un niño que uno le refiere que tiene un problema motor, entonces viene el vecino, un familiar, y les dice que es una parálisis cerebral, que su niño tenía algo parecido y quedó igual. Los niños dan mucha sorpresa. Por eso mi consejo para los padres es que cuando lleguen a la consulta y se les dé un diagnóstico neurológico deben tener tranquilidad. Que no todos los niños es una regla de que si tiene un problema neurológico va a ser discapacitado, no va a hacer su vida como una persona normal. Esto no es así. Entonces, en la fase de duelo ante el diagnóstico neurológico, las personas pasan de una etapa de la negación, una etapa de ira, ¿verdad? Generalmente genera una rabia contra la persona que le está dando el diagnóstico, ya que sus expectativas eran otras. En esta fase de negación de ira, la persona se niega en su primer momento a que su niño tenga un problema neurológico y ellos deciden buscar una segunda opinión. Entonces mi consejo, mis queridos padres, es que ustedes están en su derecho de conseguir una segunda opinión. ¿Verdad? Generalmente el padre busca el médico que le diga lo que quieren escuchar, que su hijo no tiene problemas, que su hijo está muy bien. Sin embargo, cuando estos padres pasan por esta etapa de negación, quien pierde es el niño, porque los padres se niegan a aceptar que tienen un diagnóstico y se olvidan de hacerle los exámenes, de estimularlo, ¿verdad? Y recuerden que los niños esto es tiempo precioso, es un tiempo oro, desde el diagnóstico hasta el inicio de la terapia. Otra fase de la etapa de duelo es la etapa de la negociación. Los padres, los que llegan a aceptarlo o los que ya ahorita con internet, que se documentan, buscan por internet, por Google, buscan lo que es el diagnóstico de su hijo y comienzan a abrir los ojos y a darse cuenta de que de verdad su niño tiene un problema neurológico, pues comienzan a una etapa de resignación. Sin embargo, pues la mayoría pasan por una etapa de depresión que es entendible. Se deprimen de ver de cómo su niño no era lo que esperaba. Y la etapa de aceptación, lo cual puede durar casi toda la vida. Muchas veces los padres pueden aceptar que tienen un problema neurológico, sin embargo, en el fondo de su corazón tienen la esperanza de que todo va a ser diferente. Por eso, la mitad del duelo no es por lo que pasó, sino por las cosas que van a pasar en la vida de las personas que no van a formar parte. Esto realmente cuando lo refiere un autor, cuando la persona tiene sentencia de muerte. En la consulta de neuropediatría pasa algo muy similar. La diferencia es que en la parte donde dice que esta persona no va a formar parte de su vida o esta persona va a formar parte de su vida y su condición le va a recordar cada momento del problema que presenta. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando las personas no aceptan, pasan por todas estas fases y no aceptan que su niño tiene una dificultad. Muchos se niegan, no le dan terapia, no buscan la ayuda necesaria
y quien sufre o quien pierde es el niño. Recuerde que cualquier neuropediatra aquí en Venezuela o en un país desarrollado da un diagnóstico. No todos los niños evolucionan de la misma manera. Hay muchos factores que van a influenciar el amor, el cariño, la estimulación. Todos estos factores influyen. A veces uno le explica a los padres la resonancia, una tomografía, un estudio por imágenes, donde el cerebrito se ve muy afectado. Sin embargo, estos niños con estimulación, amor, cariño y terapia dan un vuelco muy rápido, tienen una evolución favorable debido a todo este empeño que se le pone y evoluciona muy bien. He tenido también niños con resonancias muy bonitas, aparentemente normales, y su examen neurológico pues es muy discapacitante. Entonces, recordar que los exámenes es una ayuda, pero no es definitivo. Todo depende del empeño que le pongamos. Entonces va a depender mucho del diagnóstico que se le dé. Tampoco podemos fomentar la esperanza. Cuando un neurólogo examina a un bebé y de acuerdo al estudio que tenga, que complemente o confirme el diagnóstico, tampoco se le puede decir a los padres que su bebé va a ser completamente normal. Todo eso va a depender. Va a depender de la alteración que tenga, del proceso que está llevando, de la causa que originó este problema, y también va a depender de cómo se estimule. Entonces, las 5 fases de la aceptación de una enfermedad crónica, generalmente porque en neuropediatría generalmente se da una enfermedad crónica, el diagnóstico. La primera etapa es la negación, ya lo mencioné, los padres sienten negación. Después una etapa de ira o de enfado, incluso con el neuropediatra que le está dando el diagnóstico, porque es la persona que le está diciendo qué consecuencia va a traer esta enfermedad a su bebé. Un ejemplo, lo puedo mencionar, tengo una amiga que es enfermera de toda la vida, que está en el medio, que tiene un hijo único, fue su mayor anhelo. Ella me lo lleva porque observa que hay conductas en su niño que es un poco diferente a los demás. Yo la atiendo, le dedico 1 hora de la consulta explicándole que su niño sufría un trastorno del espectro autista. Generalmente, pues ella sale de la consulta aparentemente convencida. Sin embargo, al pasar el tiempo me entero que desarrolló una rabia y una ira contra mí. Y bueno, es entendible. Sin embargo, pues me sorprende es de que fue valorado por otro especialista y el niño fue confirmado el diagnóstico. Entonces, así se confirma el diagnóstico, que otra persona le dé la opinión y confirme el diagnóstico que previamente se le ha dado, ellos generan un resentimiento a veces contra el equipo de salud que muchas veces no tiene la culpa. Es difícil para un especialista, sobre todo en un hospital, donde nos piden rendimiento, que deben ser 4 pacientes por hora de control, 2 de primera vez por hora, y en un tiempo tan corto uno tiene que dar la noticia de la forma más rápida y que afecte menos a los familiares. Pero realmente en este corto tiempo es muy difícil. ¿Qué otra fase? La tercera etapa, la negociación. La cuarta, la depresión, que puede durar mucho tiempo. Y la quinta etapa, la aceptación, que es la más difícil que los padres lleguen. ¿Qué reacciones de los padres ante el nacimiento de su hijo con discapacidad? ¿Qué reacciones se pueden presentar? En 1964, Garrett y Raymond presentaban un proceso por lo que ambos padres pasaban, el cual puede resumirse en 3 momentos. Hay una desorganización emocional, tener en cuenta que tener las expectativas ante un hijo que aparentemente viene todo bien y se da un diagnóstico en el cual esto puede afectar toda su vida, genera una gran desorganización emocional. Periodos de reintegración, en donde se movilizan las defensas. Los padres tienen que reestructurar su vida, tienen que cambiar horarios, cambiar actividades, ya que pues deben dedicarle mucho tiempo a su hijo. La terapia, que es lo más importante,
lo que va a ayudar a mejorar. Recuerde que es un cerebrito con una plasticidad neuronal en crecimiento que puede dar muchas sorpresas. Y la fase de adaptación madura. ¿Qué otras situaciones vividas por algunos padres durante todo el proceso de confrontación y asimilación de la situación son? La fase donde presentan depresión, también se deprime, presenta sentimiento de culpa. Muchas madres desarrollan este sentimiento, lo llevan inconscientemente, creen que porque no se cuidó suficientemente el embarazo, porque pudo haber consumido un poquito de alcohol, droga, porque sufrió mucho. Todo esto genera un sentimiento de culpa que van llevando como un calvario. Y esto puede afectar al bebé. Comportamientos reactivos, generalmente presentan comportamientos de rechazo, comportamientos de vergüenza, realmente pues, sienten vergüenza de que su niño tenga un problema ante los demás, y tienen una continua frustración de ver de que a pesar de su estimulación y de su empeño, pues no logran los objetivos alcanzados. ¿Qué reacciones negativas pueden presentar los padres? Pueden presentar excesivo apego y sobreprotección. Esto hace mucho daño a los bebés. Recuerden que ustedes deben estimular a su bebé, pero siempre fomentando la independencia. No pueden sobreprotegerlo, ya que esto le hace daño emocionalmente tanto al niño como a ustedes. También hay muchos padres que pueden tener un trato negligente o de abandono, se decepcionan. Y esto es también importantísimo, ya que esto generalmente causa divorcios. Los padres, la relación no está lo suficientemente madura y llega un niño con un problema neurológico donde hay mucha controversia entre los dos, comienzan a echarse la culpa y generalmente pues produce divorcio, siempre o la mayoría de las veces es abandono del padre, aunque en las últimas épocas he visto también que la madre es la que abandona la relación. Pobre o mala participación en el proceso de rehabilitación del menor por la dificultad, los problemas económicos, sobre todo en nuestro medio, acá en Venezuela por la crisis que llevamos, muchos padres pues no le dedican lo suficiente a la estimulación y rehabilitación del bebé. Abandono frente a sí mismo, son personas que muchos se dedican a su bebé, pero se abandonan vida social, abandonan su trabajo por dedicarse a su bebé, y esto no es sano, porque crea muchos sentimientos de culpa, más desarrollando un sentimiento de frustración inconsciente, que lo que afecta es la relación entre los padres y el niño. Tienen una actitud sacrificada, muchas madres se sacrifican, entregan todo, abandonan todo. Sin embargo, esto no es sano psicológicamente, mentalmente y espiritualmente. Tienen sobreexigencias al menor, los llevan a terapia, tienden a quieren que el niño mejore en poco tiempo, tienen otras expectativas y a veces pues exageran también la estimulación. Sobreestimulaciones, percepción irreal del pronóstico, puede ser ya sea baja o alta, y actitudes de huida. ¿Qué otras reacciones tiene? Negativas. Tiene una actitud desafiante, agresiva y de desautorización respecto al profesional o el equipo, como lo mencioné anteriormente. Pues generalmente quien da el diagnóstico del neuropediatra tiende a haber rechazo, tiende a buscar otras opiniones. Cuando lo aceptan y lo llevan a terapia, si la terapeuta, claro, eso interviene mucho la actitud del profesional, pero si el terapeuta da terapia y al niño le produce dolor, malestar, crea un resentimiento contra el personal de salud, y lo que hace es tender a huir de las consultas, de las terapias, que también hacen mucho daño a los niños, generando altos niveles de ansiedad y cuadro de depresión crónica. ¿Cómo afrontar la capacidad de un hijo? Primero, afrontar la realidad. Toda madre está en su derecho, tienes el derecho de pedir una segunda opinión.
Sin embargo, lo que no debe es, mientras se da el diagnóstico, pide una segunda opinión, de dejar de estimular a su bebé. Reconocer al niño por encima de las capacidades. Vivir el presente, centrarse en el día a día y pensar en positivo. Volver a la rutina, normalizar la vida familiar, aunque esto descontrola mucho, pero tratar de tomar la rutina que llevaba previamente, cuidar de las relaciones importantes, pareja, amigos. Muchas madres y padres tienden a abandonar la vida social, la familiar, se dedican a sus hijos y esto genera también mucha ansiedad y depresión. Y también tienden a descuidarse a sí mismos. También muchos padres se dedican o se concentran al hijo que tiene problemas y si tienen otros hijos, los descuidan. Estos niños comienzan a presentar problemas de conducta, ya que toda la atención, todo el cariño y todo el amor está concentrado en un solo bebé y tienden a cuidar a los mayores, entonces, o a los menores, pero muchos padres tienden a descuidarse, a dejar su vida social, familiar, entregarse a su hijo y esto no debe ser. Ellos deben dedicarle tiempo a sus hijos, la terapia, sin descuidar la vida personal y social. Afortunadamente usted no está solo, tendrá una disposición de mucha gente y fuentes de información que lo ayudarán a salir de este problema. Ahorita con el advenimiento de los ordenadores, del internet, usted puede buscar información que lo pueda ayudar mucho. Puede conseguir ayuda con otros padres que estén pasando por lo mismo. Hay fundaciones, lo que hablé, por lo menos si su niño tiene discapacidad, los niños con discapacidad que pueden hacer un deporte y organizaciones dependiendo del diagnóstico del niño. Si tiene el espectro autista, buscar organizaciones y fundaciones que se dediquen a la atención de estos niños. Entonces ustedes no se encuentran solos, ustedes pueden buscar ayuda en otras personas. ¿Qué recomendaciones? Tiene que reconocer lo que siente, los sentimientos de frustración, de negación, ¿verdad? Para poder llegar a la aceptación más rápido. Lo mejor que puede hacer por usted mismo y por su hijo es buscar ayuda. Ayuda tanto de los profesionales de salud como familiares y personas y vecinos que le aporten información positiva, no información negativa. No dejarse atormentar por lo que pueden decir los demás. Intervenga lo antes posible. Debe intervenir al niño. Por eso se llama mucho estimulación temprana. Realizar toda acción que vaya en mejoramiento del niño. Debe actuar en equipo y, lo más importante, disfrutar de su hijo independientemente del diagnóstico que presente. Hasta acá todo lo que tengo que decirles sobre la mayoría de la actitud de los padres ante o las reacciones de los padres ante la consulta o el diagnóstico que se le dé el neurólogo pediatra de su hijo. Espero que les pueda servir de mucha ayuda. Recuerden suscribirse al canal, de darle like y compartir. Y cualquier pregunta, dejarlo en el box, en la parte inferior del video. Gracias.